que hables a nuestra vida. Tu palabra es la que va a dar luz, es la que va a producir en nosotros esa vida que necesitamos, la vida que solo tú das, la vida que viene del cielo, la vida que viene del Padre, la vida que todos de una o de otra manera requerimos para con nosotros. Por eso, danos la capacidad. Humanamente es imposible, yo necesito tu capacidad sobrenatural, divina, y mis hermanos me imagino que también. Vamos a discernir cosas espirituales, no son cosas humanas, no son cosas naturales, y necesitamos que tú ilumines nuestro entendimiento. Ayúdanos para que podamos correr la carrera con gozo, poner toda nuestra atención a cómo es que hay que correr la carrera, qué es lo que tú nos demandas. No podemos correr de cualquier manera y de cualquier modo, sino tenemos que hacerlo a tu manera. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra en nosotros produzca fruto, que entre hasta lo más profundo, que el corazón esté bien arado, bien trillado, bien humilde, bien triturado de orgullo, de altivez, de altanería, para que la palabra entre y profundice y eche raíz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, hace no mucho estuvimos compartiendo acerca de lo que aconteció cuando Jesús había resucitado. Si pueden buscar en el libro de los Hechos, capítulo 1, voy a recordar rápidamente aquello que hablamos para continuar un poquito hoy. En Hechos 1 se dio la circunstancia de que Judas, que era uno de los 12, había cesado en su ministerio y había quedado, coloquialmente hablando, una vacante. Había quedado libre la responsabilidad de ser uno de los apóstoles. En otras palabras, lo vamos a leer como lo dice la Escritura. Hechos 1 nos dice así, desde el versículo 16. Varones hermanos, se levanta Pedro y dice, eran como 120 los que estaban allí orando. Varones hermanos, Hechos 1:16, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. En otras palabras, era uno de nosotros y tenía parte en este ministerio, en esta responsabilidad. Ahora tú eres parte de un ministerio, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú eres parte de ese ministerio, tú formas parte de ese ministerio. No como Judas en lo negativo, sino como cada uno de los apóstoles. Nosotros ahora somos también los enviados a la tierra para evangelizar, para dar testimonio, para exaltar su nombre, para hacer la obra del ministerio. Todos tenemos el llamado del ministerio. Dios te ha hecho sacerdote para anunciar las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, nos dice la palabra, como estamos leyendo, que tenía parte del ministerio. 18, pues, con el salario de su iniquidad, con esas monedas de plata, las 30 monedas de plata con las que él vendió a Jesús, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba Jesús, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, desde que Jesús empezó con Juan el Bautista hasta la resurrección, hacía falta que uno de los que habían estado en ese periodo de tiempo
pudiera ser levantado para tomar el lugar de ese hueco que dejó Judas. Lo que nos llamaba la atención cuando compartimos este pasaje era que afortunadamente y gracias a Dios, como se cumplían los requisitos que aquí estamos viendo, como dice que es necesario que de estos hombres que han estado como juntos, yo resalto eso, dice en el versículo, si lo puedes poner en el 21, es de estos hombres que han estado juntos. La unidad, mi hermano, mi hermana, es fundamental. Lo que determinó quién iba a tomar el lugar de Judas, lo que determina quién van a ser los próximos ancianos, pastores, los próximos levitas, los próximos diáconos, diaconisas, ancianos, ancianas, son los requisitos que ya tenemos en la palabra de Dios. Dios quiere que todos le sirvamos, pero Dios también tiene llamados específicos a una responsabilidad en ciertas personas. Y esos requisitos no tienen nada que ver con los requisitos que nos pide para todos para poder llegar a cumplir nuestra función. Han estado juntos con nosotros. Qué importante tener una misma visión, tener la unidad clara. Nadie que vaya contra el cuerpo, nadie que difame contra el cuerpo, nadie que no se sujete a autoridad podrá estar en autoridad. Amén. ¿Entendemos eso? Entonces, fijaos bien, hay unos requisitos ahí latentes, parecen subliminares, pero están claros, y es que esos hombres han estado juntos con nosotros y además todo el tiempo. No periódicamente, no intermitentemente. Y eso nos habla de lo que decíamos también al hilo el domingo pasado, de echar raíces. Personas que echan raíces, personas que permanecen estables, personas que no atentan, pero que sí permanecen, personas que no piensan mal, pero que tienen la humildad de saber ocupar su lugar. Y aparte de eso, sigue diciendo, uno, en el 22, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y lo bonito es que no había que formarlo. Esto lo dijimos en su día, pero yo quiero resaltarlo. No había que tomar a la persona y darle un curso acelerado, intensivo, un seminario intensivo. De esos 120 que eran los más cercanos a Jesús, se presumía que habían personas comprometidas que no dejaban los deberes para el día antes del examen. ¿Tú me entiendes? Si nosotros, imagina por un solo momento, cuando estaban orando y ayunando al Señor, los apóstoles, la voz del Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo para la obra del ministerio. Y en ese instante, Saulo estaba preparado para la obra del ministerio. Cuando nosotros entendemos, hay personas que se frustran en las iglesias. Hay personas que les da bajón en las iglesias, porque ellos creen o creemos a veces que el Señor nos va a poner en un cargo o nos van a preparar para desempeñar una tarea. Y las cosas no son así. Mira, tu responsabilidad es formarte para cuando Dios diga ahora. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es sumamente importante. Esto no es responsabilidad de que el pastor, el anciano, el grupo de ministros te diga a ti, oye, mira, que tienes que prepararte para esto. No, tú tienes que prepararte para ser un siervo, una sierva del Señor, irreprensible, intachable. Pero es que yo no tengo motivación porque yo no sé lo que voy a hacer. ¿Cómo que no? Yo pregunto, de esos 120, ¿quién tenía motivación de ser algo y sustituir a Judas? Nadie. Porque Judas acababa de traicionar a Jesús, solo Jesús sabía que le iba a traicionar. Y él dio un poco las coordenadas para que todos supieran quién era. Dio las pistas. Pero no había una ambición de tomar el lugar de Judas. Pero lo precioso y lo bonito del asunto
es que había una persona que ya estaba preparada para reemplazar. ¿Ustedes entienden o empiezo de cero? Imaginen por un solo momento que yo parto con el Señor. Puedo partir con el Señor en cualquier momento. Yo no estoy exento de eso. ¿Sabes qué sería lo bonito? Que hubieran muchas personas aptas, que hubieran estado junto con nosotros desde el principio, ya no cronológicamente, obviamente, hay personas que han venido después, que tengan la misma visión, que tengan la misma carga, que tengan el mismo corazón, que pueda decirse de ellos como Pablo de Timoteo: en ninguno otro tengo la confianza de saber que el mismo sentir que hay en mí por ustedes hay en él, decía el apóstol Pablo de Timoteo. En otras palabras, es igual que si estuviera yo. Entonces, la labor, por supuesto, la iglesia te da una formación, te da una palabra, te da una visión, te da una revelación, te pone medios a tu disposición. Tenemos la escuela bíblica y mucho material, pero uno es el que tiene que esforzarse. Ellos tenían poca escuela bíblica, tuvieron a Jesús y tenían la oración y tenían la Torá y los profetas. Pero ellos estaban siendo adiestrados día a día en la presencia del Señor, porque ellos buscaban de Dios y tomaban en serio lo que era estar preparado. Y a mí me asombra porque dice, y señalaron, versículo 23, a 2. Había 2, tampoco eran tanto. Escuchen, 120 viene a ser un poco más de la mitad de lo que cabe en esta iglesia. No vayan a creer que no, habían 2 de 120. Y de 200, ¿cuántos deberían de haber? Es nuestra responsabilidad prepararnos. Tú no puedes prepararte viniendo los domingos y viniendo los miércoles, y te voy a poner más, y viniendo los martes, y viniendo los sábados, y viniendo... No es suficiente. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Tú tienes que orar a Dios. Tú tienes que clamar a Dios y tienes que aprender a servir a Dios. Esto es como cuando alguien va a la autoescuela. Primero te hacen el teórico, pero tú luego necesitas un ¿qué? Un práctico. Bueno, pues en la iglesia el teórico y el práctico van unidos. Tú escuchas en la palabra de Dios, tengo que prepararme, y mañana Dios te pone a prueba a ver si te estás preparando. No te preparas intelectualmente para luego. No. Tú escuchas que hay que perdonar, pero te va a poner Dios la zancadilla para que perdone inmediatamente. Y vas a leer y te van a predicar algo, y el mismo día, o al día siguiente, o en esa semana, lo normal es que sea antes todavía, ya Dios te puso a prueba a ver cómo tú reaccionas. De modo que lo bonito es que habían 2 personas que había certeza que podían hacer su trabajo bien. Sería mi gozo que las personas se estén preparando para lo que Dios quiera. ¿Y qué quiere Dios? Él lo sabe, a nosotros no nos importa, a su tiempo lo dirá, pero de momento que seamos cristianos, como vamos a ir viendo, irreprensibles, intachables, personas que podemos ser apoyo, ayuda, colaboración, expansión, que podemos ser como Cristo, imitar a Cristo, y que podamos andar en la unidad que la Biblia nos enseña. Y dice, señalaron a 2, versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya estaban los 12. Escuchen, así, ipso facto, no le mandaron al seminario. No estoy en contra de seminarios, o quizá nosotros tengamos uno el año que viene, si el coronavirus lo vence esta humanidad, porque nuestro Cristo ya ha vencido, pero la humanidad tiene sus propias batallas. Vamos a ver cuál es el plan. Quizás nosotros tengamos un seminario
para formación ministerial de todos aquellos que quieran. Pero no estoy en contra del seminario, pero Matías ya estaba preparado porque era y era un hombre comprometido. Y era un hombre dispuesto, y era un hombre que posiblemente servía a sus hermanos, a sus hermanas, sin buscar nada. Un hombre de humildad, un hombre bajo sujeción, un hombre que tenía autoridad, presencia de Dios, porque tenía esa capacidad de estar sujeto a Dios para que la autoridad de Dios reposase sobre él. Era una persona que no era polémica, no era conflictiva, era una persona que seguro que reunía ciertas cualidades cuando fue propuesto para ocupar esa responsabilidad. ¿Estamos entendiendo eso? Bien. Entonces, mi hermano, mi hermana, observamos cómo realmente esa fidelidad, esa constancia, esa diligencia, esa sujeción, ese ser confiable y ser ayuntable son requisitos indispensables para trabajar en el equipo de lo que Dios quiere hacer en cualquier lugar de la tierra. Amén. Podemos ser hijos de Dios, sí, claro que lo somos, pero eso no quiere decir que estemos agradando a Dios y que estemos preparados. La cuestión es, si el Señor me lleva a mí, ¿quién está preparado para sustituirme? Pues seguro que mucho, está el pastor Gustavo y hay otro. Pero para que tú te lo preguntes, yo estoy preparado si se lleva a un anciano, a una anciana, si se lleva el Señor a un diácono, a una diaconisa. ¿Estás tú preparado, preparada para, con el carácter de Cristo, representar en el servicio a la persona que partió y lo hacía de una determinada manera? Quizá cometamos todos errores, pero también cometemos aciertos. Quizá hay personas que dicen, pues a mí no me gusta cómo hace tal cosa, pero ¿estás dispuesto y dispuesta a pagar el precio que esa persona paga? ¿Estás dispuesto, dispuesta a entender que quizá hay cosas que no te agradan, pero todos tenemos cosas que no agradan al Señor? Y por su gracia estamos firmes. Pero ¿estás dispuesto, dispuesta a sacrificar lo que quizás esas personas están sacrificando? ¿Estás dispuesto, dispuesta a tener la paciencia que tal vez esa persona tú ignoras que está teniendo? Luego tenemos que prepararnos para el ministerio. ¿Amén? Muy bien, hermanos. Entonces, recuerda estos requisitos: fidelidad, constancia para aplicarlo a tu vida, fidelidad a Dios y fidelidad al equipo ministerial. Constancia, porque hay personas que son inconstantes. Un día se ponen bien, pero otro día retroceden. Un día van hacia adelante, pero otro día no están disponibles. Diligencia, que es hacer las cosas con la excelencia que Dios merece. La sujeción, sin la cual no tenemos autoridad, mi hermano, mi hermana. Si no estamos sujetos a autoridad, no tenemos autoridad. También la confiabilidad, como decía Pablo de Timoteo, a ninguno tengo como a él, que yo sé que como si yo mismo fuera, él va. Los mismos intereses los va a defender de la misma manera. Y que sea ayuntable que pueda trabajar con otros, como el buey, que es ayuntable con otro buey, porque no busca lo suyo, porque está castrado, como empezamos a ver ya en otro tiempo. Entonces vamos a ver cómo realmente tenemos que estar preparados. En 1 de Pedro 3:5, búscalo conmigo, por favor. 1 de Pedro 3:15, perdón. En 1 de Pedro 3:15 nos habla de este mismo principio, de que no hay que prepararse. Esto no es como que viene el examen en junio, entonces yo me preparo en mayo. No. Tenemos que estar preparados. La palabra de Dios habla de estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Es más, cuando tú ves que en Efesios te habla de la armadura de Dios, no te dice, ahí tienes la armadura y cuando te venga el problema te la pones. No, tenemos que estar con la armadura puesta para cuando venga el problema. Tenemos que estar preparados con la armadura para cuando venga el ataque. El chaleco, yo pregunto, ¿el chaleco antibalas se pone antes de que venga la bala o después de que venga la bala? Están ustedes muy callados, espero que no estén durmiendo. Antes de que venga la bala, ¿sí o no? Si a ustedes le van a dar un golpe en la cara, ¿tú te proteges antes o después de que te dan el golpe? El cristiano tiene que estar preparado y en guardia. Y cuando no ocurre así, el Señor nos mete golpes bajos. Perdón, el enemigo nos mete golpes bajos por desobediencia. Miren,
Primera de Pedro 3:15. Y fijaos que no es exactamente lo que estamos viendo de Matías, pero sí tiene mucho que ver, y por eso lo saco por el espíritu de estar preparado. Primera de Pedro 3, dice en el versículo 15, un poquito antes para entender. Dice en el 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En otras palabras, si estamos haciendo lo correcto, protegidos con el bien, si estamos como Job, que estaba cercado de protección. ¿Por qué Job tenía una protección sobrenatural de Dios? Porque era, ¿cómo lo define Dios? Varón, íntegro, temeroso, recto y apartado del mal. ¿Reunimos nosotros esos requisitos? ¿Somos hombres y mujeres íntegros, rectos, temerosos y apartados del mal? Si eso lo reunimos, tú tienes la protección angelical, tú tienes la protección de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cómo era Job? Temeroso, y lo defiende. Tú no tienes que defenderte, pero eso es lo que te da la preparación, la inmunidad espiritual. No diplomática, sino espiritual. Entonces dice, ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, es decir, por hacer la voluntad de Dios. Nos pueden perseguir por hacer la voluntad de Dios, nos pueden perseguir por agradar a Dios, nos pueden perseguir, y dice la palabra, los enemigos serán los de la casa. Muchas veces hay quien no está convertido, es un yugo desigual, o los enemigos pueden ser en el trabajo, los enemigos pueden ser las personas más cercanas, en el sentido de los yugos desiguales, pero enemigos vamos a tener, y tenemos al enemigo y tenemos la carne. Dice, mas también si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Es decir, no haya preocupación, porque si estamos haciendo lo correcto, Dios está con nosotros. Dice, ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Sino santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros tenemos que tener un corazón puro. Diga conmigo, puro. Un corazón puro es un corazón limpio, sin mancha, regenerado, lavado en la sangre de Cristo. Como cuando ahora se lleva mucho que cuando tú entras a cualquier sitio, ¿qué te tienes que echar para entrar? El gel hidroalcohólico. ¿Por qué? Porque supuestamente limpia tus manos y te purifica para que no contamines y no seas contaminado. Entonces cuando entras te echas gel para que tú no contamines nada. Y cuando sales, como has tocado cosas, por ejemplo una tienda de ropa, te echas gel para que no seas contaminado o contaminada. Bueno, pues esto es lo que viene a decir. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En otras palabras, en vez de echarte gel hidroalcohólico para no manchar ni contaminar tu corazón, nuestro corazón tiene que estar santificado en Cristo Jesús. ¿Cómo? Adorándole cada día, orando a Dios con sinceridad. Como dice, esta es mi voluntad, que levantéis manos santas sin ira y sin contienda, que los hombres levanten sus manos y oren, que estemos en el Espíritu, porque no es el virus el que nos contamina, la propia carne nos contamina. Por eso tenemos que vivir en santidad. La santidad es la exclusividad para Dios, es ser apartados para Dios. Nuestros corazones tienen que ser santificados. Quiere decir que nuestro corazón no puede mezclarse. Por eso hay que santificarlo, hay que echarse no gel hidroalcohólico, sino la pureza de la sangre de Cristo. No puede ser contaminado con nuestra carne. No puede ser contaminado con el pecado, no puede ser contaminado por los pensamientos de las debilidades, de la concupiscencia, sino que cuando te venga un pensamiento de concupiscencia, tienes que llevarlo cautivo, 2 Corintios 10, a la obediencia a Cristo. Hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera, hay que cambiar la mente, hay que poner un pensamiento
contrario. Hay que ver qué dice la palabra y con lo que dice la palabra vencer a ese pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Cuándo hay que estar preparados? ¿Cómo estaba Matías? Preparado. ¿Quiénes son y quiénes no? Los que Dios va a usar, las que Dios va a usar, aquellas que están siempre preparados. La preparación es tu responsabilidad, hermano, hermana. Hay personas que se conforman con ser salvas. Bueno, está bien. Yo no voy a juzgar eso. Pero Dios quiere algo más de ti. Te voy a poner un ejemplo. En lo profesional, imagínate cualquier profesión. En lo profesional tú tienes una cualificación. Imagínate que ha hecho un máster, ha hecho una FP, un grado medio, una carrera universitaria o simplemente una profesión, como puede ser un oficial de la construcción. Esa persona necesita, todos necesitamos una renovación, un reciclaje, una actualización, ¿o no? La electricidad, un electricista necesita una actualización. Ahora tú puedes poner con un teléfono móvil en marcha ciertas cosas. ¿Qué tal si una empresa de electricidad le dice, oye, mira, quiero que me ponga el aire acondicionado para enchufarlo con el móvil? Ah, eso yo no sé hacerlo, yo es que soy de la antigua escuela. Ah, vale, bien, bien. Oye, mira, que quiero que me pongan unas placas solares para gastar menos y ser más ecológico. No, mira, eso es que tampoco yo no de eso no entiendo. No, yo que soy de la antigua escuela. Ah, vale, bien, bien. Oye, mira, que quiero que me ponga un balanceador de la trifásica para que una fase no me gaste más que otra. No, mira, yo que esto tampoco yo sé hacerlo, pues yo soy de lo antiguo. Si yo te cambio una bombilla y te pongo un cable. Esa persona no va a poder meterse en el mercado a ser competente. Ni te cuento, por ejemplo, de los abogados y los médicos que tienen que estudiar diario. Porque las leyes cambian todos los días. Hay leyes, los boletines oficiales autonómicos de la Comunidad Europea no paran, no cesan de cambiar. Pero es que un médico igual. Las técnicas quirúrgicas, las enfermedades, el avance de la medicina no cesa. La actualización es continua. Pero a veces los cristianos nos quedamos en babia. Yo ya soy cristiano, ya soy salvo y el Señor me guarda. Y nos quedamos que no valemos para nada, no tenemos esa sed, ese hambre de ser competentes, ministros competentes del nuevo pacto, define la palabra que debemos de ser. Debemos de ser, los jóvenes deben de estar preparados para poder ir a sus universidades, a sus institutos, a los colegios. Y como dice aquí, que lo dice aquí, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En nosotros hay una esperanza de gloria. En ti y en mí hay una esperanza, una certeza, y es que nuestra vida eterna nos da la seguridad que nos evita el miedo a la muerte, el miedo al futuro, que nos evita caer en las trampas del diablo. Nosotros debemos de vivir como cristianos con una paz y con un gozo que otras personas no tienen. Y precisamente, y no es casualidad, en un funeral, en un velatorio de una persona cristiana con familia cristiana, la paz se puede respirar. Y estoy seguro que tú lo has visto. En una enfermedad, aunque sea terrible, temible, letal, en un cristiano, una cristiana que está preparado o preparada, la paz se puede respirar. Esa es la esperanza que hay en nosotros. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Eso es lo que nos hace diferentes a los que están en el mundo. Nuestra paz, nuestro gozo. Que tenemos adversidades, por supuesto que las tenemos. A ver quién me gana. Yo no digo que no me... A lo mejor tú tienes más. Pero tenemos un poder que no es nuestro poder, que es el poder de Dios que está en nosotros. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades.
Pero nuestra responsabilidad es estar preparados. Tú no puedes conformarte, hermano. No te puedes conformar con venir a la reunión. Tú tienes que conocer la palabra. Tú tienes que conocer versículos. Yo no tengo, mira, te voy a decir algo. Yo no tengo nada, absolutamente nada en contra del versículo del día. En Facebook, en grupos, mucha gente coge la Biblia y tiene la aplicación, versículo del día. Pero yo no puedo hacer eso. Yo estoy rebelde a eso. Te voy a decir por qué. ¿Sabes cuál es el versículo del día? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el versículo del día, si hay un versículo del día, yo quiero que mi Dios me lo dé, no una aplicación móvil, a toda la humanidad. Porque cada uno de nosotros tenemos que buscar la conexión con el Padre. No, escúchenme, no se sienta nadie mal, por favor, que a lo mejor alguien lo ve y yo sé que hay gente, sí, está bien y te puede inspirar y te hace conocer un versículo. No estoy diciendo que esté mal. Lo que yo quiero decir, que aparte de ese versículo, el que lo lea, que lo siga haciendo, porque le conecta a la palabra. ¿Se entiende? Pero yo quiero el versículo que el Padre quiere para mí cada día. No el que una aplicación aleatoriamente va a enviar. El maná que Dios enviaba a su pueblo en el desierto, el pueblo tenía que esforzarse en recogerlo. La pregunta es, ¿nos esforzamos en recoger el maná por la mañana para todo el día? Es más fácil que nos lo dé en lata. No quiero que se malinterprete. Ustedes pueden seguir leyendo el versículo del día, los que lo hagan, los que nos siguen por las redes sociales. Eso no es malo. Pero tenemos que buscar a Dios con humildad, con sinceridad, con sencillez. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que ponernos en su presencia. ¿Cuántas personas están en las iglesias y no buscan nada del Señor? Hermanos, tú no puedes ponerte a hacer un servicio a Dios. Yo a los jóvenes se lo digo, yo tengo que reunirme con ellos. Está muy bien que estén en las cámaras, en los ordenadores, pero ellos en la alabanza, en lo que estén, es una bendición, pero ellos necesitan buscar al Señor. Si no, al final el enemigo va a salir, les va a ganar ventaja. Hay que estar preparados. Esto es una pelea diaria, una lucha diaria. Si no estamos preparados con la armadura, con el chaleco antibala, la bala nos va a perforar y nos va a herir. Y es una necesidad que nosotros estemos preparados para que cuando el Señor diga, te necesito aquí, nosotros digamos, aquí estoy. Wow, pues si es que no estás preparado, preparada. ¿Cómo te enseño yo ahora esto? Hay que empezar a prepararse ayer. Esto es una necesidad. Hoy, yo en estos años he conocido muchas personas y hay personas que no han entendido, y yo los respeto y los amo, y al final a veces se van de las iglesias, no de una, porque los principios son los mismos en todo lugar que se precie. Y hay personas que terminan marchándose porque si no se les dice, mira, tú vas a hacer esto, prepárate para esto, no se preparan. Cuando la preparación es una responsabilidad. El discipulado es toda una vida. Jesús dijo, id y haced discípulos. Pero uno no se gradúa. Los pastores no nos graduamos. Nosotros seguimos aprendiendo cada día. Nunca dejaremos de aprender. Y lo que ayer Dios nos dio, eso ya es pasado. Nos tiene que seguir dando hoy. Y nos tiene que seguir dando mañana. Si tú quieres ser un cristiano, una cristiana mediocre, confórmate con tu salvación, confórmate con que sabes 4 versículos, pero eso no agrada al Padre ni te hace competente. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer competente y apto, dispuesto para toda buena obra. Entonces, hay que santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Nuestro corazón tiene que estar puro. Muchas veces decimos, ven a habitar. Pero ¿cómo va a habitar el Señor con el pecado? Y a veces minimizamos el pecado. Escuchen, el pecado es, pero no solo es, el adulterio, la fornicación, el robar. Pecado es orgullo. Pecado es egoísmo. Pecado es, tú no sabes lo que me ha hecho. Ah, sí que te ha hecho. Eso es pecado. Pecado es todo aquello que la Biblia dice que es lo
justifiquemos o no. Y nosotros tenemos aquí el deber de que tenemos que santificar en nuestro corazón al Señor. Nuestro corazón tiene que ser un templo. Mira, no importa que tú seas de clase baja o clase alta. Jesús nació en un pesebre en el lugar más humilde de la tierra. Ni siquiera en una pensión. Pero era un lugar limpio. Ahí estaba santificando Jesús el pesebre, que es un cajón de madera donde las bestias comen. Pero María y José, sobre todo José, limpiaría ese pesebre, y lo que realza el pesebre, lo que hace grande un lugar, no es el lugar, sino quién está en el lugar. No esperes, hermano, hermana, que tu corazón va a estar mejor cambiando de iglesia, o casándote con una persona a la que amas, o teniendo una profesión, una carrera. Tú eres el que tiene que cambiar el ambiente donde tú te mueves, con tu presencia, con tu testimonio, con tu corazón, santificándose al Señor, siendo puro, limpio, sin mancha y sin contaminación. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, un corazón puro, y estad siempre preparados, como si esto fuera la armadura actualizada, fuera un chaleco antibalas que tú tienes que llevar. ¿Cuándo se pone el motorista el casco? ¿Después de estrellarse o antes de estrellarse? Pues antes de estrellarse. Tienes que estar preparado para lo que venga, no solo para ocupar un lugar, que tienes que estar preparado, sino también, mi hermano, mi hermana, y esto lo vamos a ver en más pasajes, sino también para lo que pueda venir de parte del enemigo como prueba o como ataque. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, porque somos la esperanza del mundo. El mundo necesita lo que tú tienes y a veces no lo valoramos porque no estamos preparados, pero sí lo tenemos. Qué triste tener algo tan precioso como la salvación y no estar preparado. Yo tengo así como, no me quiero quedar largo, pero 50 libros de apología. La apologética es lo que nos prepara. Los tengo en formato digital, los puedo pasar a quien quiera. Tenemos una biblioteca de miles y miles de libros. Pero ¿quién está dispuesto a leerlo? Si una vez lo dije y nadie me ha pedido ni uno solo. Libros de todo. Hice una descarga en Telegram que os lo dije. Hay un canal de Telegram, una biblioteca cristiana tan completa, tiene libros para 8 vidas leer, y me quedo corto. Son cristianos, muchos, yo los tengo seleccionados, los que creo que están en una buena línea, hay de todo. Pero por lo menos 50 de apologética, de prepararnos para presentar defensa de la fe, de si Dios es real, si no es real, si existe, si no existe. A nuestros jóvenes, como no se preparen, se los van a comer en los institutos y en la universidad. ¿Saben lo que hacen muchos para que no se los coman? Yo no soy cristiano. Yo soy cristiano en la iglesia, pero en el instituto no, porque me da vergüenza. Y eso no agrada al Señor, mi hermano. Nosotros tenemos que estar preparados. Y solo cuando estamos preparados, entonces somos un instrumento útil para que el Señor nos use. Quiero esto decir, ponerte un ejemplo que es muy fácil. Vamos, yo sé que hay personas que sois de Latinoamérica, pero creo que ya os habéis hispanizado y el jamón todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo ha comido jamón, todo el mundo ha cortado jamón, ¿todo? ¿Alguien no ha cortado jamón alguna vez? Mi hijo Elías cortó por ti y toda tu familia. Es un cortador de jamón impresionante. Miren, para cortar jamón hace falta un instrumento imprescindible, un cuchillo afilado. ¿Sí o no? Para cortar jamón, un buen jamón, vamos a imaginar, ya que estamos un pata negra, 5 jotas de jabugo, pues para cortar ese jamón, tú tienes varios cuchillos. ¿Cuál vas a usar? Imagínate que nunca cortas jamón porque no tienes la capacidad económica de tener un jamón, pero te regalan un jamón. Y entonces tienes tu cuchillo en la cocina. Adivina, adivinanza, ¿qué cuchillo usaré? ¿Cuál?
¿Cuál? El que mejor corte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O voy a poner otro ejemplo. Las arepas se pegan y se queman. Vale. Vas a hacer unas arepas. Hay que latinificarlo. ¿Qué sartén usarás? ¿Qué sartén usarás? Pues la que no se pegue y la que tú sabes que es la mejor. Ahora, hay una necesidad en la iglesia, en el equipo ministerial, diaconal, de servicio, a quien Dios escogerá. Al que mejor esté preparado espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? O sea, no se trata de que tú, cuando me escojan, me preparo. Cuando me digan que yo puedo hacer esto, entonces lo hago. Cuando me profeticen que yo valgo para la alabanza, entonces... Y estamos confundiendo, hermano. Los jóvenes deben de prepararse para lo que ellos sientan que Dios les ha dotado de capacidades. Te ha dotado Dios con la guitarra. Esfuérzate, sé valiente y prepárate. Te ha dotado con la tecnología. Esfuérzate y prepárate. Te ha dotado con la limpieza. Cada uno tiene unas preferencias. Pero tenemos que estar preparados y desarrollarlo al mismo tiempo y ejecutar aquello que estamos aprendiendo en la iglesia y nuestra propia formación, esforzándonos para también luego ejecutar aquello que Dios nos va dando. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo va poniendo sobre mucho, sobre más. Vamos un poquito a dejar introducido Números 11, búscalo. Vamos a ver cómo esto se da en toda la historia bíblica y los requisitos siempre son similares, pero nos va a dar más riqueza. Solo lo voy a introducir. Dice en Números 11, desde el versículo 14. Hubo un problema con la congregación de Israel. Estaban murmurando, quejándose por todo. Y Moisés llegó a un límite ya. Moisés no podía más. Moisés, como humano, dice la palabra de Dios que era el hombre más manso de la tierra, pero también era humano. Y todo tiene un límite, ¿verdad? Y dice en Números 11, 14. Está orando. Vamos un poquito antes, desde el 12 o el 11. El 11. Perdón, Números 11, 11. Es que yo tengo la esencia ahí en un esquema, pero es bueno para verlo. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Es decir, ¿por qué me estás haciendo mal? ¿Qué he hecho yo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés se sentía solo con un pueblo, vamos a ver que eran 600,000 de a pie, que quiere decir mayores de 21 años. Y él se ve solo, se ve fatigado, se ve que no puede y no se está dando cuenta del mensaje de Matías, porque todavía Matías no había existido. Qué bueno hubiera sido, prepárense, pero Dios los va a preparar. Y entonces dice 12: concebí yo a todo este pueblo, es que los he parido yo, es que son hijos míos, es que son, y yo tengo 2 hijos, pero es que no son mis hijos. Y aquí me comporto como un padre y están que me apedrean cada 2 por 3. Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Es decir, ya Moisés está con la paciencia al límite, no puede más. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Fíjate que desea la muerte Moisés. En ese instante prefiere marchar con el Señor, prefiere dejar de vivir, porque él está haciendo las cosas como Dios quiere, pero ve que está solo y el pueblo no lo comprende. Dice: si he hallado gracia ante tus ojos, y que no vea mi mal. Entonces Dios tiene un plan y le dice:
Entonces Jehová, versículo 16, dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Y ahora dice algo muy importante. ¿Qué dice ahí? Que tú sabes que son ancianos del pueblo. Eso es muy importante. Reúneme. Ahora pasa como con Matías. Claro, con Matías eran 120 y cogen a 2. Pero aquí son 600.000. Y tiene que escoger ¿a cuántos? A 70. ¿A qué 70? ¿Al dormilón que se levanta a la 1 de la tarde jugando hasta las 4 de la mañana a videojuegos? Menos mal que no habían en aquella época, sino. ¿Al criticón? ¿A quién va a coger Moisés? A los ancianos que él sabe que en verdad lo son. Tú y yo tenemos que estar preparados, mi hermano, mi hermana, no preparados para estar preparados. Esto no es como el que deja, como he dicho, el examen para el día de antes. No. Aquí hay que estar con el chaleco antibalas puesto, en guardia. Y dice que tú sabes que son ancianos del pueblo. Eso lo veremos con más detalle, no hoy, pero lo veremos. Que sabes que son ancianos del pueblo, unos con el pueblo, que aman al pueblo, que no critican al pueblo, que te van a hacer ayuda, que no tienen todavía la autoridad, pero yo les voy a poner autoridad, le dice Dios a Moisés. Y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Unidad, misma visión, mismo cuerpo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Fijaos bien que Dios no quería que Moisés llevara la carga él solo, pero la estaba llevando solo y tuvo que propiciarse una situación en la que ya Moisés no podía más para clamar a Dios y que Dios le diera la solución. Pero en esa solución él tenía que buscar también, como cuando Judas desaparece, personas que estuvieran preparadas, capacitadas, como estudiaremos más detalladamente. Amén. Y yo mi pregunta para despedir esta reunión es: ¿estás tú realmente? Y pregúntatelo a ti mismo, a ti misma, con sinceridad, que yo sé que muchos sí lo estáis haciendo, ¿no? Pero estamos hablando en general a todos los que no están. Estamos preparándonos de verdad para un servicio diligente, confiable. Te digo los requisitos de antes porque Dios me lo dio así. Para un servicio fiel, constante, diligente, bajo sujeción, confiable y ayuntable. ¿Estamos realmente nosotros buscando lo suficiente de Dios, preparándonos lo suficiente, escudriñando la palabra, memorizando la palabra y poniendo por obra la palabra? Como digo, esto no es como el carnet de conducir que va primero el teórico y cuando aprueba el teórico el práctico. Y antes de que tú no apruebes el teórico, tú no puedes hacer el práctico. No, en la iglesia el teórico y el práctico van de la mano y a veces el práctico antes que el teórico. Estamos haciendo todo lo posible, nos estamos esforzando. Ustedes saben cuánto nos esforzamos por sacar un carnet de conducir. Ustedes saben cuánto nos esforzamos por sacar un título hasta de manipulador de alimentos, por sacar una tarjeta de residencia. Y por Dios no nos esforzamos nada, o poco, o menos. Pero es el tiempo que Dios tiene que levantar a los Matías y a las Matías. Es el tiempo que Dios tiene que levantar hombres y mujeres que quieren estar preparados y que cuando hay una necesidad, están ahí. Y que cuando hay que sustituir, están ahí. Y que cuando hay que complementar, están ahí. Y que no hay que darle el trabajo y decirle: mira, prepárate porque ahora tenemos este problema y tenemos que abrir una iglesia en tal lugar y queremos enviar y no tenemos a nadie. Y a veces, hermano, esas cosas suceden en la práctica. Y yo os he dicho y os reto, os provoco a hacerlo, mi hermano, mi hermana, pena que no estén todos. Tenemos una emisión de radio 24 horas. Yo no quiero que por falta de diligencia en la gestión y administración, Dios nos la pueda quitar.
24 horas. ¿Acaso no es posible en 200 personas que tengamos 24 horas de programación en directo? Vale, vamos a ser benévolos y vamos a quitar 10 horas nocturnas que se pueden poner grabados. No podemos poner 12, 14 horas en directo, programas en directo, personas formándose, capacitándose, cualificándose para que ese proyecto sea una realidad. Yo creo que sí, mi hermano, mi hermana. Pero Dios tiene que hablar a nuestro corazón y empezar a comprometernos de verdad. Tú puedes escoger en buscar lo que tú quieres oír o buscar y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es fácil la comida que te la dan ya para que tú te la tomes y está rica. A los jóvenes, a los niños, tú le das a comer chucherías y por ellos comen chucherías todos los días. ¿Seguro o no? Yo de pequeño hubiera sido feliz comiendo nocilla, comiendo donuts y comiendo salchichón. Yo hubiera sido feliz. Y yo mi mente era cuando sea mayor, hincha nocilla. Claro, pero mi madre me tenía que restringir porque eso no es un alimento saludable. Lo fácil es ser como cristianos de los que reciben lo que les agrada, pero que no paren, no dan a luz y no se esfuerzan por fructificar lo que Dios merece que le demos. Pero yo te reto, mi hermano, mi hermana, que tú te prepares para poder hacer programas radiales, para poder ser un anciano, un diácono, una diaconisa, un evangelista, lo que Dios quiera. Una mujer de guerra, un hombre de guerra, de oración, una mujer que predique en la calle a los perdidos, un hombre. Tenemos mucho que hacer, que podamos tener la residencia de ancianos. La residencia de ancianos Dios no nos la va a dar hasta que podamos administrarla. ¿O qué nos va a dar la residencia de ancianos? Para que los mismos que estamos sirviendo vayamos a servir ahí a la residencia. Y nos quedemos como Moisés. ¿Qué parido yo esto? Hermanos, prepárense. Hermanas, prepárense. Porque el Señor está cerca, pero no sabemos cuándo. Y no podemos decir, ay, como el Señor está cerca, ya no hago nada. No, cerca pueden ser 500 años. Yo no creo que tanto, pero puede ser. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Dios merece lo mejor de ti. No te conformes con darle migajas. Él se dio como pan, no te dio la migaja. Dale tú tu vida por completo. Vamos a ponernos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, prepáranos para hacer tu voluntad. Prepáranos para hacer tu obra. Prepáranos, Señor. Yo te ruego por todos los hermanos, incluso los que no están en este lugar. Pon en nosotros el vivo deseo, el celo santo de prepararnos. Veremos cómo sucedió con los que levantaste los 70 ancianos de Moisés. Veremos también aquellos jueces, veremos los requisitos que tú le hablas a los que van a ser llamados al diaconado y a los ancianos y ancianas, y estaremos estudiando que todo ello requiere una base previa. No se forman los siervos y las siervas de Dios en un estudio. No se forman en un ajuste humano. No se forman. Esto no es un fichaje como en el mundo deportivo, donde uno luego puede preparar, como en el ciclismo, que se fichan a las promesas, o en el fútbol, o en el baloncesto, y entonces se les pone entrenadores. No, Señor, tú ya nos has fichado, tú ya nos has seleccionado. Somos nosotros los que tenemos que no conformarnos y querer ir a más. Y somos nosotros los que tenemos que pelear la batalla de la fe. Y somos nosotros los que tenemos que correr la carrera. Y somos nosotros los que tenemos que ponernos la armadura. Y somos nosotros los que tenemos que buscarte en intimidad. Y somos nosotros los que tenemos que buscar la palabra de cada día, como el maná. Porque el maná daba el alimento, hacía que no envejecieran, que no enfermaran, que aún la ropa no se deteriorara, aún el calzado no se rompiese. Somos nosotros los que
tenemos que buscar en el cielo. Somos nosotros, Señor. No pueden darnos todo el trabajo hecho. Por eso yo te ruego que tú despiertes en el nombre de Jesús. Despierta esa parte que no será quitada. Despierta en nosotros el querer para agradarte, como muestra de gratitud de tu salvación, que nosotros podamos llevar a cabo la obra del ministerio preparándonos, así como estaba Matías preparado, y ahí tomaron a Matías y ahí pudieron hacer con Matías lo que el Señor declaró, y ahí Matías fue un siervo fiel. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes que tocar trompeta y despertar a los que duermen. Señor, alumbra con tu luz. Alúmbranos y ayúdanos a darte lo mejor de nuestra vida. Despierta a los jóvenes que están quizá durmiendo a las cosas de Cristo, embobados, perdiendo su tiempo, quizá en videojuegos, quizá en redes sociales, quizá en amistades mundanas, cuando ellos son un potencial, cuando ellos pueden estudiar música, un instrumento, tecnología, cuando ellos pueden estudiar una buena carrera o una buena profesión. Señor, despierta a nuestros jóvenes en lo espiritual para que ellos tengan hambre y sed de ti, porque ellos no son futuros, son presentes. Despiértalos, Señor. Cuando Ananías y Zafira murieron, dice tu palabra, he ahí los jóvenes sacaron a tu marido, a tu esposo, y ahora te sacarán a ti. Los jóvenes son los que sacan el vino viejo. Los jóvenes, cuando se enamoran de Cristo, quitan la religiosidad de la iglesia. No son futuros, son presentes. Pero despiértalos, Señor, porque el enemigo les pone las trampas tanto a los jóvenes como a los maduros, de que durmamos a lo espiritual y estemos despiertos en lo terrenal, como estaba Sansón despierto a los deseos de la carne. Y no pudo cumplir la obra hasta que Dios preparó que no tuviera ojos para que su carne estuviera cegada. Así, Señor, ciéganos a lo terrenal, ciéganos a lo mundano, ciéganos a la vanidad, ciéganos a todo aquello que nos hace dormir para ti. En el nombre de Jesús. Y despierta un pueblo que se prepare para la obra del ministerio, que se prepare para todo lo que tú puedas demandar, y sobre todo para presentar con mansedumbre razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias, Señor, que esta palabra sea un sello que haga arder nuestro corazón para prepararnos para lo que tú quieras hacer en nosotros y usarnos el día de mañana. En el nombre de Jesús, despídenos en tu paz y en tu bendición, y que tú nos lleves a lo excelente, no a lo mediocre. Tú lo mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.